Hola, buenos días. Ceci, ¿ya estás lista con tu sesión? Sí, doctora, déjemelo, la comparto. Hay que empezarla, por favor. Muchas gracias. Aquí está la... Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio con el bloque de glaucoma. En estos momentos vamos a tocar anatomía de la malla trabecular, del ángulo camerular, el drenaje acuoso y pues, un poquito de la presión intraocular. Como ya recordamos, vimos parte de estos temas en la introducción, pero hay que repasar, pues es muy importante conocer la anatomía para poder clasificar los tipos de glaucomas que hay, así como el tratamiento de acuerdo a este. Bueno, entonces, la cámara anterior es el espacio que va a albergar al humor acuoso. Pues por adelante, la cámara anterior, por adelante aquí, como vemos en la imagen, está la córnea, lo que es esto, y posteriormente a ella está el iris y la pupila. Entonces, el ángulo de la cámara anterior está conformado por la línea de Schwalbe, el canal de Schlem y la malla trabecular, el espolón escleral, el cuerpo ciliar, eso ponen los componentes, y el iris. Tiene una profundidad en promedio de 3 milímetros y alberga un volumen aproximadamente de 200 microlitros. Entonces, en esta imagen, este es el otro esquema representativo, esta es una imagen anatómica, pues podemos ver las estructuras claramente delimitadas, entonces para ir clasificando de acuerdo a la apertura del ángulo. Entonces aquí vemos un ángulo de 4 estructuras, que esta vendría siendo la línea de Schwalbe, vemos aquí principalmente, luego la malla trabecular en su porción no pigmentada y esta que se ve aquí más oscurita, esta línea delimitada en la porción pigmentada, el espolón escleral, que son esta línea más blanca, y el cuerpo ciliar con sus procesos ciliares. Bueno, cada una de ellas, la línea de Schwalbe tiene delimitaciones muy específicas o importantes. En la periferia a esta se encuentra, periféricamente a esta, con la córnea, está la membrana de Descemet. Y forma parte del borde anterior del surco. Y inferiormente, el espolón escleral es el límite posterior. Este, a su vez, el espolón escleral, tiene una inserción en el músculo ciliar de manera longitudinal. Este músculo, al estar haciendo contracción o movimiento, crea la apertura de mayor flujo en los espacios trabeculares, gracias a que sus células son muy contráctiles. Y hay fibras nerviosas mielinizadas, que van desde la región ciliar hasta el espolón escleral y derivan o se ramifican en ramas o en terminaciones que van a la malla trabecular. En la imagen que observan a su derecha superior, vemos lo que es la línea de San Paulesi, o sea, es una línea de Schwalbe pigmentada. Entonces, esta se presenta cuando, o la podemos encontrar en pacientes que tienen síndrome de pseudoexfoliación. Así es como se le conoce y así la podemos ver, como una parte muy pigmentada, esta partecita de aquí, si la alcanzan a ver. Bueno, perdón. Pasando a la siguiente estructura, después de la línea de Schwalbe, podemos ver lo que es la malla trabecular. Entonces, en la malla trabecular, esta es una estructura esponjosa y circular, forma un triángulo con el ápex de la línea de Schwalbe, de acá, y su base está formada por el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Tiene mucho tejido conectivo formado por trabeculocitos, que estos tapizan toda la malla trabecular y pueden, dependiendo de qué tan
cerrados, como pueden ver aquí en la imagen representativa, qué tan cerrada o abierta está esta estructura, es la resistencia que van a poner a la salida del flujo del humor acuoso. Entonces, estos trabeculocitos tienen propiedades contráctiles para crear este movimiento unidireccional y fagocíticas también. Entonces, la malla trabecular tiene 3 capas muy importantes que hay que mencionar. La capa uveal, que es esta que podemos ver en este esquema de la derecha. La capa, bueno, esta tiene pigmento, la capa córneo-escleral y el tejido yuxtacanalicular que rodea al canal de Schlemm. Entonces, ahorita voy a estar viendo. La capa uveal está compuesto por los trabeculocitos o trabéculas que van adyacentes a la cámara anterior y van dispuestas en bandas que van desde el cuerpo del iris hasta el cuerpo ciliar o la córnea periférica. Entonces, desde el cuerpo del iris, y si vemos cómo rodea, hacia la córnea periférica. Esta tiene esta forma. A diferencia de las otras, tiene una estructura que es como más ovalada. Entonces, es porque son fibras menos elásticas, vemos los espacios más grandes con trabeculocitos que tienen gránulos de pigmento. Entonces, estas aberturas trabeculares son las que permiten más el primer paso o el primer filtro del humor acuoso. Posterior a esta está la estructura córneo-escleral, que son láminas de tejido conectivo perforadas y planas en un patrón laminar, vemos de una forma más redondeada dispuestamente, y van desde el espolón escleral a la pared lateral del surcus escleral. Cada haz trabecular de estos va a estar recubierta por una monocapa de células trabeculares finas, a diferencia de las otras que tenían múltiples capas. Pero aquí vemos múltiples vesículas pinocíticas de colágeno y elásticas. Veíamos que en la imagen estaban representadas como esquemáticamente como las trabéculas más redonditas o los espacios. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a haber una mayor filtración, o lo que pasó por el espacio uveal se empieza a delimitar, ¿no? No es un paso directo. Entonces, y por último tenemos el espacio yuxtacanalicular. Como en la imagen, es un tejido conectivo que rodea el canal de Schlemm. Aquí, si vemos esto, están fuertemente adheridas y más juntas, entonces van a rodear al canal de Schlemm. Por lógica o por como entendemos en la imagen, van a oponer o presentar mayor resistencia al flujo de salida. Entonces, es un trayecto más estrecho y tortuoso gracias a los proteoglicanos y glicoproteínas extracelulares. Entonces, se dice que en un ojo humano hay de 200 a 300.000 células. Entonces, estas van a disminuir y aumentar el grosor de la membrana basal de cada una de estas células conforme pase el tiempo, de ahí a mayor edad. Entonces, por lógica, esto va a crear mayor resistencia en el paso o en el flujo del humor acuoso. La tercera estructura que presentamos sería el canal de Schlemm. Este es un tubo circular de un diámetro de 200 a 300 micras. Es compuesto por una monocapa de tejido fenestrado y de la pared fina en tejido conectivo. Dispuesto con una membrana basal mal definida, y en el canal de Schlemm se encuentran zónulas de oclusión en las paredes laterales para presentar la apertura de las bombas que hay. Entonces, tiene vacuolas más grandes tiene vacuolas pequeñitas, como vemos en la imagen, pero tiene unas vacuolas más grandes que aumentan el flujo del humor acuoso. Hay una teoría que dice que cuando aumenta la presión intraocular, estas vacuolas crecen, esto para ayudar a que el humor acuoso vaya filtrándose más, pero estas vacuolas van a, cuando hay aumento de la PIO, las vacuolas normales o las pequeñas que tiene el canal de Schlemm, se disminuyen su calibre o disminuye por tanto su haz de luz, pero la malla trabecular crece en tamaño para que pase. Entonces ya en el canal de Schlemm, como que se estanca un poco, entonces estas vacuolas grandes se multiplican para aumentar el flujo del humor acuoso. ¿Qué pasa después de que salen del canal de Schlemm? ¿A dónde se va el humor acuoso? Entonces existen de 25 a 30 canales colectores que va a salir el humor acuoso por esta estructura tubular que vemos aquí en la imagen,
van a drenar a estos canales conectores de 25 a 30 y la gran mayoría se va a drenar a los plexos venosos profundos medio escleral y por esta, aquí como vemos en esta imagen, en esta ramificación. De estos, 8 van a irse a través de los vasos a las venas acuosas hacia el plexo epiescleral. Entonces, aquí estos incluso pudiésemos llegar a verlos en la biomicroscopía, en la esclera, ¿verdad? A uno, bueno, entonces se dice que por cada milímetro de presión, de milímetro de mercurio que está elevada la presión del plexo epiescleral, puede haber un aumento de un milímetro de mercurio en la pio. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, el humor acuoso, ¿qué es? Ahora sí en sí. Este es secretado por el epitelio ciliar no pigmentado de los procesos ciliares y es un sustrato de plasma sanguíneo encargado de la nutrición del cristalino, de la córnea, de eliminar desechos. Su formación se va desde 2 a 2.5 o 3 mililitros por minuto, dependiendo de la literatura que leamos, con un recambio del 1% por minuto. Así es como está trabajando nuestro ojito todo el tiempo. Entonces, en el ojo humano hay aproximadamente 80 procesos ciliares. Cada uno de ellos está compuesto por una capa de tejido de doble capa de epitelio. Entonces, en el epitelio es importante delimitar o recargar que es donde hay más receptores beta 2. Entonces, esto con finalidades de terapéutica más adelante. Y el estroma que es irrigado, como veíamos en la imagen anterior, por el círculo arterial mayor del iris. ¿Okay? Entonces, estas células epiteliales que tienen los procesos ciliares tienen muchas mitocondrias, como vemos aquí en esta imagen, el núcleo, las mitocondrias, y se cree que las mitocondrias, no está probada la teoría, pues son, aún está en estudio, pero se cree que las mitocondrias son la parte específica encargada de la producción del humor acuoso del epitelio. Entonces, y las microvellosidades que vemos acá, pues son las encargadas de la distribución. Aquí, como les comentaba, la membrana basal y puede irse engrosando conforme pasa o a mayor edad. Entonces, esto bien influye, o se cree que influye en la producción, tanto en la producción del humor acuoso como en el canal de Schlemm, al aumentar la membrana basal y al disminuir las fibras de colágeno, al disminuir la elasticidad y por tanto la salida. Entonces esto es muy importante en la clasificación o para pensar en un diagnóstico de glaucoma. Entonces, como veíamos anteriormente en la teoría, bueno, vemos que la célula tiene numerosos gránulos de pigmento en la parte de la porción pigmentada. Entonces, está aquí arriba es la porción no pigmentada con las mitocondrias que están encargadas de, estas de acá, encargadas de la producción del humor acuoso, y la porción pigmentada, pues vemos que cómo aumentan los gránulos de pigmento a diferencia. Entonces, ¿qué se compone? ¿De qué está compuesto el humor acuoso? Entonces, el humor acuoso con respecto al plasma es una solución hipertónica, tiene mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de cloro, menos bicarbonato y más ascorbato. Entonces, la glucosa está abajo. Entonces, está compuesto de sodio, cloro, bicarbonato, ascorbato, glucoso, además de importantes lisosimas que no vienen aquí especificadas, como pueden ser pues, lisosimas, proteoglicanos también están encargadas de la respuesta o de llevar células que puedan responder al ataque que llega a diferentes estructuras, como pueden ser bacterias que pueden llegar a penetrar a la córnea o que pueden llegar también en el cristalino, ¿no? Entonces, los componentes son muy importantes, como también vemos que, si se fijan, en sus componentes no vienen especificados, pero hay una cantidad muy baja de proteínas, lo cual ayuda a que se mantenga la claridad de
de la vía visual, ¿no? Entonces, al no tener, cuando hay un aumento de proteínas o una turbulencia, es cuando podemos encontrar como tal turbidez en esta. Entonces, también presentamos la anhidrasa carbónica, dopamina, fosfolipinas, etc. Entonces, hay un estudio que venía, de hecho, en el libro de la academia, si lo tuve la oportunidad de leer, en el cual se midieron a 519 personas sanas con fluorofotometría, que es un estudio en el cual se instala por vía sistémica o vía tópica fluoroceína, y se va a medir el flujo que tiene el humor acuoso en el ojo. Entonces se encontró, independiente del ritmo circadiano que ya conocemos, que aumenta en la noche, este flujo o el recambio que tiene el humor acuoso se encuentra una tasa de que de 8 de la mañana a 12 del día hay un recambio de 3 más 0.8 microlitros por minuto. En la tarde baja a 1.3 más 0.4 microlitros por minuto. Y curiosamente, en la madrugada o en las primeras horas de la mañana coincide con lo del ritmo circadiano de manera inversa, que la producción o el recambio baja a 1.3 microlitros por minuto. Entonces, el recambio de nuestro humor acuoso va fluctuando durante el día, por lo cual es importante citar a los pacientes a diferentes momentos o cuando se tiene duda, pues hacer como tal una medición de 24 horas. Entonces, no solo el ritmo circadiano es el que puede afectarnos en diferentes horas, el aumento de la presión, sino que el recambio del humor acuoso va más lento. Entonces, hay como un estancamiento como tal. Además de que puede haber otras causas que podrían afectar la producción del humor acuoso, como los medicamentos que se estén usando, los fármacos tanto sistémicos o si el paciente está sometido tuvo alguna anestesia general, o la oclusión de las venas carotídeas también pueden disminuir. Al disminuir la irrigación, pues hay una disminución en la producción del humor acuoso. Si recordemos, es un sustrato del plasma. Entonces, ok, eso es como tal el humor acuoso, cómo se forma y cómo lo liberamos o cómo sucede el drenaje del humor acuoso. Entonces, este es producido en los plexos ciliares y de aquí, los plexos ciliares del cuerpo ciliar, pasa la cámara posterior, pasa el cristalino, pasa las zónulas y sale a través de la pupila y drena por 2 vías. La vía convencional o la vía trabecular, que es que el humor acuoso, como vemos esquematizado en estas flechas rojas, pasa a través de la pupila, el iris, cruza la malla trabecular por sus 3 estructuras, uveal, córneo-escleral y yuxtacanalicular, pasa a través del canal de Schlemm y sale por las venas epiesclerales. Y este es dependiente de presión. Entonces, como ya habíamos visto, si la presión epiescleral está un poco aumentada, pues disminuye el calibre, la pio se estanca un poco, entonces aumenta. Cambio, la vía uveoescleral o la vía no convencional, o bien también llamada no dependiente de presión, es una vía que está presente en 10% o incluye el 10% del drenaje, más presente en los jóvenes, y esta pasa como por fusión directa. Entonces, se involucra aquí del cuerpo ciliar, pasa al espacio supraciliar o supracoroideo. Entonces, es un espacio menor o más reducido, pero muy importante, puesto bien que conforme la esclera va perdiendo su elasticidad, también va engrosándose o aumentando con la edad. Entonces, este 10% que estaba presente a mayor edad disminuye y influye en que el drenaje del humor acuoso sea menor. Entonces, el humor acuoso también, el drenaje se puede aumentar cuando hay uso de ciclopérgicos, cuando hay uso de adrenérgicos o bien prostaglandinas. Entonces, aquí podemos ver otra imagen representativa de cómo sale el humor acuoso de los procesos ciliares, del cuerpo ciliar, pasa a la cámara posterior,
a través del cristalino, sale por la pupila, el iris, esta es la vía convencional, y bien sale por el canal de Schlemm hasta las venas epiesclerales. Y la vía no convencional sale igualmente, pero aquí cruza hacia, por la esclera hacia el espacio supracoroideo o supraescleral. Esta es una imagen muy bonita que me gustó de Shields, cómo va como desglosando en cada una de las imágenes la representación. Entonces aquí podemos ver el limbo, la córnea y cómo está aquí anclado la esclera o el espolón escleral. Aquí esta es la vía convencional. Entonces vamos a imaginar que acá sale la producción del humor acuoso, como estaba acá el espolón escleral, sale la producción del humor acuoso, los procesos ciliares, pasa por la pupila, claro, viene llegando aquí. Entonces aquí pasa por la malla trabecular, el canal de Schlemm y sale por las venas. Y esta de acá es la vía no convencional. Como salen de los procesos ciliares, sale igual, pero hace un corte más rápido, una curva, para pasar por el cuerpo ciliar hacia la esclera. Y bueno, aquí vemos igual todas las estructuras que se involucran desde el ente y las sonoras. Entonces, ¿cuánto se drena? Se drena de 0.22 a 0.3 microlitros por minuto de milímetro de mercurio. Entonces, eso es el drenaje. La producción es en promedio de 2 a 3 y el drenaje es de 0.2 a 0.3 microlitros por minuto. ¿Cómo influye esta producción, este drenaje y estas fuerzas que se involucran en la presión intraocular? Pues ya es bien sabido que la presión intraocular normalmente es de 10 a 21 milímetros de mercurio, en un promedio de 15.5 milímetros de mercurio, que aumenta con la edad por todo esto que les he venido comentando, que aumentan las resistencias, que se pierde la elasticidad. Él dice que mayores de 40 años, por eso a mayor edad es cuando podemos encontrar principalmente, o se encuentra más el glaucoma, quitando de lado el glaucoma congénito, ¿verdad? Es un factor de la presión intraocular, es un factor de riesgo para glaucoma, más no es diagnóstico, puesto que anteriormente, y de ahí que estaban subdiagnosticados muchos glaucomas, se decía que si no tenía presiones altas, no podía haber daño glaucomatoso, pero bien, se ha encontrado, es un tema que vamos a encontrar en el OHTS, es un estudio que se hizo muy grande, que la presión intraocular alta es un factor de riesgo aunado a criterios que ya sabemos, como la raza, la genética, la predisposición que se tenga como tal y las estructuras anatómicas para el diagnóstico, puesto que pacientes que tienen PIOs bajas o PIOs de 18, 17 se ha encontrado que tienen daño glaucomatoso, como bien hay personas que pueden llegar a tener presiones altas de 30 en un aumento, por ejemplo, en un cierre, y en ese momento no tener aún daño glaucomatoso, no quiere decir que no lo va a desarrollar. Entonces es un factor de riesgo muy importante. Y en sujetos sanos la presión puede tener una variación de 2 a 3 milímetros de mercurio, de 2 a 6 miligramos de mercurio en 24 horas, o sea, no es lineal como tal la presión, y va a aumentar durante la madrugada. Hay varios factores como los que ya estábamos mencionando, la disminución del recambio, también cuando el paciente está en posición supina por gradiente, se cree que hay un aumento de la presión, por eso se aumenta en la madrugada, aunado al ritmo circadiano. Entonces aquí podemos ver numerosos factores que influyen en el incremento o en la disminución de la producción del humor acuoso, como la elevación de la presión epiescleral, al contener el aliento, simplemente porque está elevada, en la intubación, en pacientes que por ejemplo, que tocan el saxofón o la tuba, con maniobras de valsalva, o lo que nos comenta la doctora que es muy importante, el paciente que trae una corbata muy apretada o un cuello muy apretado también, esto puede aumentar la presión intraocular. Cuando nosotros hacemos presión en el ojo al abrir el ojito como tal, o el paciente está haciendo mucho esfuerzo, factores hormonales como el hipotiroidismo o enfermedades tiroideas en el ojo, otras enfermedades que puedan elevar la temperatura sistémica, drogas que no están relacionadas como tal con el glaucoma, como anticolinérgicos, los corticosteroides, la ketamina, el topiramato, el LSD.
A diferencia de qué puede hacer que baje. Pacientes que hacen ejercicio son los deportistas, tienen mayor resistencia, tanto como se ha visto en estudios, manejan presiones sistémicas más bajas, pues también intraocularmente se ha visto. Drogas anestésicas que se usen también, pues que involucren la acetilcolina, como tal, pues ya hemos visto que relaja, ¿no? Factores hormonales como el embarazo, drogas aquí, el alcohol, que crea una presión intraocular baja momentáneamente, al igual que la marihuana, como tal, que se ha estudiado mucho y para ver si se da de tratamiento, pero pues como su rango o su espectro de vida es muy corto, entonces por eso pues se ha optado por como únicamente darlo como una sugerencia, pero no como tal un tratamiento, ¿no? Entonces pueden ser factores que nos pueden hacer que la presión intraocular esté alta o baja, además de los que ahorita vamos a comentar como tal del per se del ojo, pero hay que descartar o hay que sospechar en el paciente cuando se esté tomando la presión intraocular. Entonces, hay una ley muy importante, un principio muy importante en la presión intraocular, que es el principio de Imbert-Flick. Este es con el fenómetro de Goldman. Imbert-Flick nos dice que es un principio que es que la presión que se encuentra dentro de una esfera es igual a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividida entre el área de aplanamiento. O sea, P es igual a F entre A. ¿Qué quiere decir como en español? Entonces, por eso el tonómetro es la fuerza necesaria para aplanar la córnea dividida entre el área de aplanamiento o el área que tiene el tonómetro, que como tal es de 3.06 milímetros. Entonces, el tonómetro de Goldman es el gold standard. Bueno, bien, hoy día se usa el hora. Dame un segundito. Ya acabaste con anatomía e hidrodinámica, ¿verdad? ¿Sigue presión intraocular? Sí, doctora. Ok. Estoy viendo aquí en las sesiones que hay una sesión específica de tonometría. Ah, ok. Entonces, la vamos a dejar pendiente para esa sesión y como ya la tienes hecha, creo que tú nos vas a apoyar con esta sesión cuando toque, ¿te parece? Para no saturarnos, que es como en 2 clases, entonces como ya la tienes, por respeto a que la hiciste, la vamos a ver contigo, ¿va? Sí, o sea, realmente tengo esto y eso, o sea, como solo por tocar como venía en mi tema, ¿verdad? Pero correcto. ¿Solo tienes esas 2? ¿No profundizas? No, porque como vi que venía más adelante, o sea, buenísimo. me pareció importante mencionarlo, pero... Sí, perfecto. Entonces, si tienes solamente como introducción, perfecto. Y al que le toque entonces esa sesión, sí se tiene que meter en más cosas físicas. Perfecto. Entonces, perdón. Ok, bueno, sí, gracias, doctora. Entonces, como les comentaba, este principio de Imbert-Flick se está muy dado o viene correlacional con el tonómetro de Goldman, que es el que vemos en todas nuestras lámparas, que es el gold standard, y así es como lo debemos de ver o como se va a ver en la lámpara de hendidura. Entonces, esta influye la histéresis corneal, se nos ha mencionado en muchas ocasiones que también influye la película lagrimal, la cantidad de fluoresceína que impregnamos en el ojito. Entonces, es muy paciente dependiente, pero más médico dependiente, ¿no? Operador dependiente. El Likert también es un tonómetro de rebote como tal. También lo podemos ver, o se ve mucho en pediatría. El tonómetro de Perkins, que yo en personal pues no, nunca lo he visto, también lleva un biprisma y esto se pone como lo de Likert, se pone aquí en la frente y toma la presión. El tonómetro de aire, que tiene mucha fluctuación, no es muy irregular, pues el aire y el rebote que produce el movimiento de la córnea es el que da. El tonómetro como tal, SHOTS, lo vamos a ver, o el que tiene oportunidad de rotar en pediatría, ha visto que el doctor Villar lo utiliza en quirófano para medir la presión de los niños. Entonces, este lleva un sistema de pesas y luego una tablita en el cual, dependiendo del número que da, lo buscamos en la tablita y se hace con las 3 mediciones y se hace un promedio. Entonces, así es como se toma. Y el hora, el analizador, hoy en día está en boga, pues evalúa diferentes cosas, como viene siendo la histéresis corneal, para evitar este movimiento, involucra en la biomecánica corneal y tiene 2 picos, ¿no? Entonces, para restar este factor de
distensibilidad de la córnea. Y ya, bueno, como tal, factores que influyen en presión intraocular baja o factores que influyen en la presión intraocular alta, como ya vimos, la biomecánica corneal, el edema corneal, las ectasias, un alto astigmatismo, que el tonómetro no esté bien calibrado, que haya errores técnicos, una córnea delgada puede influir en una presión intraocular baja o bien que tenga una poquita dosis de fluoroceína o que tenga un lente de contacto y le queramos tomar la presión intraocular. A diferencia de las altas, que ya vimos que detenga la respiración el paciente como por los nervios, que haga maniobra de Valsalva. Igual aquí hay involucro de la biomecánica corneal, de las ectasias, si tiene alguna cicatriz o una queratopatía en banda. El aumento, a lo contrario, de mucho exceso de fluoroceína, un edema corneal, un alto astigmatismo también, que esté mal calibrado el tonómetro, la presión que hacemos en el ojito, etc., errores técnicos y una córnea gruesa o que esté apretado algo en la corbata o collar o algo que esté apretado. Entonces, son cosas que uno tiene que pensar cuando está viendo a un paciente, tanto ver que el tonómetro esté limpio, hemos visto, y que esté bien calibrado, ¿no? O que tenga su eje bien puesto, como dice aquí, que por ejemplo en los astigmatismos, que pueden ser altos o bajos, se busca el eje menos curvo para poner el eje del tonómetro o ni el tonómetro para que pueda darte lo más exacto posible, por crear los menos errores posibles. Y pues eso sería todo, doctora, la introducción breve. Muy bien, muchas gracias, Ceci. Estoy viendo su programa que pasé. Al ratito lo voy a depurar un poquito con el doctor Eduardo, porque hay clases bastante largas. Por ejemplo, mañana genética y nervio óptico nos llevará aquí unas 2 horas, ¿no? Entonces, al ratito que llegue al GAU lo depuro y lo mando ya más específico para que las clases sean como la de Ceci, muy concisa y muy específica y como que no nos saturemos en un día de todo. ¿Les parece? Que el cabo glaucoma es en 2 bloques, así que tenemos mucho tiempo. Bien, esta sesión es súper preguntable, es la base de todo. De aquí se genera la fisiología y la fisiopatología, de donde viene el entendimiento, el comprender muchas cosas, incluyendo medicamentos, comportamiento quirúrgico y sobre todo clínica. Siempre los que han rotado conmigo no me dejan mentir. La clave y el éxito del glaucoma empieza desde el diagnóstico. Si hacemos un mal diagnóstico, pues ya automáticamente todo se desglosa hacia algo mal, o sea, hacia un tratamiento erróneo, o podemos arriesgarnos hacia elegir un tratamiento quirúrgico un poquito comprometido y comprometer obviamente el éxito del paciente. Entonces, la doctora Ceci nos dio la introducción y después vamos a ver específicamente desglosado todo, ¿no? O sea, ya la gonioscopía, la tonometría y ya en estas clases vemos los detalles de cómo se comporta fisiopatológicamente el glaucoma. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, no sé si Eduardo les mencionó, Eduardo, no sé si les dijiste, como Ceci me puso que era la sesión y un artículo de revisión, etcétera. Lo de Ceci era mucho más técnico, ¿no? Anatomía es más cuadrado, tonometría o la introducción que hizo es mucho más cuadrada, pero, por ejemplo, si presentamos tonometría, entonces decimos las bases físicas, fisiopatológicas, el comportamiento, las pruebas que hay, y sobre todo qué es lo nuevo en tonometría y al final hacemos una revisión rápida de algún artículo, ¿no? O cuando tenemos glaucoma primero de ángulo abierto, por ejemplo, entonces ponemos el tema y al final siempre me gusta algún caso clínico como para que todos estemos en una mesa redonda y estemos complementando con clínica, ¿me explico? Entonces, si tienen duda o cualquier cosa, me pueden buscar o me mandan un WhatsApp y ya les digo, mira, este artículo está padre o a lo mejor este caso clínico hay que incluirlo como para que todos estemos en sintonía y también complementemos lo que estamos viendo con ustedes con algo de clínica, entre otras cosas.
Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que nos presentó la doctora Ceci? Perfecto. Bueno, entonces al ratito les mando ya depurado el temario para que lo optimicemos mejor este mes, ¿va? Bueno, que tengan bonito día. Nos vemos. Gracias, doctora. doctora. Perfecto, doctora, gracias. Gracias, Bye, doctora. Feliz día. Doctora. Maya, Dime. te rolo tu libro al ratito. Vale. Dulcecita, ¿no te ibas a ir a Culiacán? Sí, nada más me dijo la licenciada Selene que hoy salíamos entre 8:30 y 9. ¿Entre qué? Entre 8:30 y 9 de la mañana. Ah, súper. Qué bueno, te está preparado. Ya con mi hija en mano, mira. Muy bien. ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste eso? Una miniatura. ¡Qué bella! Le pongo su moñito porque está muy... Porque se ve no se más deja. chida. ¿Cómo se llama? Bonnie. Ah, Mono, dice. Bueno. ¿Quiénes van a pediatría, chicos? bonito. Bueno, Hice mi prueba COVID. No me la mandaste. No me ha llegado. Ay, yo se la mandé a la doctora Edith. Ok, también me tengo que mandar a mí, ¿sale? Me la mandas, por favor, mira. Y en cuanto te llegue, mono, me la mandas. Obvio. Sí. ¿Cuándo te llega? Pues se supone que ya, pero pues no siguió mal, ¿o sí? Pero ahorita checo. Ok, Ujú. importante. Le comentaste a la doctora Edith que no te ha llegado. Sí, me dijo que sí, que no había problema, que pues me había visto convivir ahí pues con Jack. Muy bien. Entonces nada más que en cuanto esté, pues que, o sea, pues ya sabes, ¿no? Con todas las medidas y todo. Va, me la mandas también, por favor. ¿Cómo no? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la rotación en la que pasé? yo, Lalo. Dime. ¿Podemos ir con pijama quirúrgica al GAU? Hasta nuevo aviso es con traje quirúrgico. Así Ok, es. gracias. Así es. Entonces eso la doctora se lo acaba de sacar. Jamás me había dicho que les agregaba un artículo, un caso clínico de las Sí, no, cero. presentaciones. No me había comentado, pero pues ya escucharon que lo quiere y hay que hacerlo. Más tarde voy a ir al GAU conmigo y vamos a ir a trabajar los temas para desglosarlos, hacerlos más despacio. Si tienen alguna duda con algún tema, con gusto me pueden acercar conmigo, directamente con la doctora o con Ceci, que es ginecomatóloga. Bye, bye. No, ya no te la mandé, Lalo, porque pues ya era muy tarde cuando la acabé. No, no te preocupes, estuvo muy bien, estuvo muy bien. No, pues. Sí, una disculpa por ponerte a trabajar al último momento, pero te juro que no te iba a poner a ti, pero la doctora quiso orden de lista. Pues ahí fue, no pasa nada. Y vamos a decir unos avisos, sí, se me fue la onda. Llegó un reglamento de entrada a quirófano, en el cual pues unos cuantos ya me lo firmaron, necesito que otros me lo firmen. Cuando vayan pasando si tienen chance de pasar agua a firmarlo, sería fabuloso. En el cual nos hacen hincapié que si vamos a entrar a quirófano en Santa Mónica, tenemos que llevar nuestro propio traje quirúrgico. Ya saben lo de siempre, no debemos estar comiendo y cuidar mucho de no contaminarnos y cuidar los insumos.
En cuanto puedan pasar al Gabo a firmarlo, sería fabuloso. Y ¿qué más? ¿Qué más? Recuerden que tiene que tener su nombre aquí en el Zoom. No sé quién se conectó hace rato que decía iPhone. No sé a quién era. Sí, con su nombre. Los chicos observers también necesito que prendan sus cámaras, por favor. Todos con sus cámaras. ¿Y qué otra novedad era? No, pues ninguna. Ya cualquier cambio les aviso en el grupo. ¿Sale? Váyanse a desayunar, a entrar a sus nuevos servicios. Culiacán. Que tengas muy buen viaje, Dulce. Cuídate mucho. Gracias. Ya no los voy a ver hasta octubre, yo creo. Oye, ¿y puedes ¿Octubre? viajar con el perrito? Voy en coche, pero sí ya investigué. Para viajar en avión necesito su cartilla, que ya la tengo, y su certificado y su boleto, bueno, una tarifa extra. Dile a un psiquiatra que te haga un papel de que es un perro terapéutico acá. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Que tengan bonito día, chicos. Cuídense. Lalo, buen día, amigos. Buen día. Hasta luego, Adiós. buen día a todos. Bye. Bueno, cortaré la sesión. Manda Adiós. la clase, Cecilia. Sí, lo voy a mandar ahorita el correo. Ya estás. Nos vemos así. Bye. Lleva a Bye. todos. Se cuidan.